¿Qué tal, chicos? Vamos a calcular el ángulo de inclinación de la siguiente recta. El ángulo de inclinación es el ángulo que se forma entre el eje X y la recta. Decimos que medimos en sentido antihorario del eje X hacia el eje Y. En este caso es hasta donde llega la recta. Este ángulo le ponemos que es el ángulo alfa. Este ángulo es el mismo durante toda la recta. Entonces, para calcular este ángulo tenemos que tomar en cuenta la pendiente. La pendiente, recuerden que la calculamos con la diferencia de los puntos en Y sobre la diferencia de los puntos en X. Entonces, tenemos que tener dos puntos para calcular la pendiente. Vamos a suponer que aquí tenemos dos puntos. Tenemos el punto A y el punto B. Si observamos, esta diferencia de puntos en Y me da esta línea, esta recta, este segmento de recta. La diferencia de los puntos en X me da este segmento. Observemos que se forma un triángulo rectángulo. Y como habíamos dicho, el ángulo es el mismo en cualquier punto de la recta. Entonces quiero calcular este ángulo. Se forma el triángulo rectángulo porque este segmento es paralelo al eje Y y este segmento es paralelo al eje X. Entonces, tenemos que recordar que hay una función trigonométrica, que es la función tangente de un ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si observamos, si este es el triángulo que se forma con la diferencia de los puntos, el ángulo que tenemos aquí nos da que este es el cateto opuesto y que esta parte es el cateto adyacente al ángulo alfa y cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, en nuestra función, la tangente del ángulo alfa es igual a esta diferencia, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Cateto opuesto y cateto adyacente. Pero también tenemos que hacer esta observación, que esto es la pendiente. Entonces también podemos decir que la tangente del ángulo alfa es igual a la pendiente. Pero esto todavía no me permite calcular el ángulo. La pendiente es un número, entonces la tangente de ese ángulo aquí me va a dar un número. Y para calcular el ángulo, entonces aplicamos arco tangente. El ángulo alfa es igual al arco tangente de la pendiente. Entonces, ya con esta formulita podemos calcular la medida del ángulo de inclinación de esta recta. Vamos a hacer un ejemplo ya con números. Entonces, vamos a calcular el ángulo de la recta. Para calcular el ángulo de la recta necesitamos tener la pendiente. Y para tener la pendiente necesitamos tener dos puntos de la recta. Aquí tenemos dos puntos que son fácilmente distinguibles en los ejes. Tenemos el punto A, que sería x3, y0. Recordemos que siempre escribimos primero x y después y. Aquí tenemos el punto B, que es x0, menos 6, x, y. Observemos que para la pendiente tenemos que distinguir cuáles son x2, y2 y cuáles son x1, y1. Aquí yo quiero que este sea x2, y2, x1, y1. Solo sustituimos los valores en la fórmula. Entonces la pendiente es igual a y2 que vale 0 menos y1 que vale menos 6 sobre x2 que vale 3 menos x1 que vale 0. Hacemos operaciones, menos por menos más 6 sobre 3. Entonces la pendiente es igual a 2. Ya que tengo la pendiente, entonces en nuestra fórmula sustituimos. El ángulo es igual al arco tangente de 2. Y recuerden que eso se hace en la calculadora. En la calculadora apretamos la tecla Shift, luego apretamos la tecla que dice tan. Aquí arribita tiene tan a la menos 1. Apretamos el 2 y después apretamos la tecla donde cerramos el paréntesis
Apretamos igual y obtenemos el número. Eso es lo que tenemos que hacer en la calculadora. Y el ángulo es entonces con la fórmula necesitamos calcular la pendiente y para la pendiente necesitamos 2 puntos. 2 puntos sobre la recta. Ya que calculamos la pendiente, obtenemos el arco tangente de ese número que nos dio la pendiente y con ello obtenemos el ángulo. Entonces ya podemos decir que nuestro ángulo alfa es igual a 63.43 grados. Recordemos que el ángulo se mide del eje X hacia la recta. Entonces, como ven, es muy fácil calcular el ángulo de inclinación de la recta. Solo aplicamos la fórmula de ángulo tangente de la pendiente. Para ello necesitamos calcular la pendiente y con la calculadora calculamos el arco tangente del número que nos da la pendiente y obtenemos el ángulo de inclinación.